Hola, buen día para todos. Me gustaría me confirmen si pueden escucharme bien. Buenos días. Sí, por mi parte sí escucho. Muchas gracias por confirmar. Y bueno, antes de iniciar me gustaría saludarlos y darles la bienvenida a nuestro webinar. De antemano también les agradezco por su participación e interés en esta serie de webinars que normalmente y periódicamente hacemos con el fin de informar sobre nuestras localizaciones y sus funcionalidades. Este en particular está enfocado en El Salvador, pero periódicamente estamos haciendo eventos digitales y los voy a mencionar a modo de que conozcan cuáles van a ser nuestras próximas agendas en cuanto a webinars. El 9 de octubre, en un par de semanas, vamos a tener un webinar para presentar nuestra localización LATAM. Esta localización básicamente reúne todas las localizaciones que hemos desarrollado, que se las voy a mostrar en un ratito. Entonces la finalidad de ese webinar es mostrar un poco la funcionalidad de esta localización y en qué consiste y cómo trabaja. El 21 de octubre, y de hecho esto se extiende un poco hacia esa semana, del 21 al 23, vamos a estar presencialmente en Lima, Perú, reuniéndonos con partners interesados en nuestras localizaciones, modelo de alianza, formas de trabajo y matching para justamente poder trabajar proyectos a futuro. Y el miércoles 30 de octubre continuamos con nuestra serie de webinars digitales y esta oportunidad será para presentar localización Ecuador. Vale, entonces periódicamente ese es nuestro objetivo, presentar nuestras localizaciones y nuestras soluciones. Sin más, voy a presentar un poco lo que sería la agenda del día de hoy. Iniciando, vamos a estar presentando un poco sobre nosotros y a forma de teoría, la localización El Salvador. Seguido de eso, vamos a tener un espacio para claramente hacer la demostración de las funcionalidades de la localización. Esto va a estar a cargo de uno de nuestros consultores enfocados en Business Central. Luego vamos a tener un espacio para que ustedes hagan sus preguntas. Estas preguntas las pueden ir dejando en el chat, o activar al final sus micrófonos para hacerlo más dinámico y poderlos entender un poco mejor cuáles son esas preguntas que quizás les puedan surgir durante la presentación. Finalmente, yo les estaré compartiendo tanto en el chat como a sus emails un enlace donde nos pueden calificar en cuanto a la presentación y en cuanto a la funcionalidad y el objetivo de esta localización y el webinar, ¿vale? Entonces, sin más, voy a comentar un poco sobre nosotros. Para los que no nos conocen, nosotros somos un partner de Microsoft. Somos un partner enfocado en las soluciones Dynamics. Somos asimismo Cloud Solutions Provider Tier 1 y Vendors Microsoft, que traduce básicamente en que Microsoft nos invita a implementar y a entrenar, pero para el ecosistema Dynamics. Somos un partner de nicho como les comento. Particularmente atendemos solicitudes enfocados en Dynamics, propiamente hacia Business Central, que por ende hemos desarrollado estas localizaciones y otra vertical, y atendemos los mercados o requerimientos relacionados a los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica propiamente, y requerimientos desde Europa. Actualmente contamos con una red de partners bastante amplia, por lo que nosotros hemos desarrollado también unas pautas para estas alianzas, y obviamente aquí lo que hacemos es ayudar a los partners a implementar, vender las soluciones Dynamics, particularmente las localizaciones también. ¿Cuáles son esas localizaciones que tenemos en nuestro portafolio? Porque además de El Salvador contamos con 16 localizaciones más, se las voy a mencionar.
inició con la TAM, que era la que les mencionaba hace un rato, y es el webinar que vamos a tener en un par de semanas. Pero también tenemos Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, tenemos México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Exactamente, son 17 localizaciones. Todas las encuentran disponibles en AppSource. Más adelante estaré compartiendo el enlace de El Salvador, que es la de cuestión e interés. ¿Vale? Claro, todas estas son desarrolladas para el ERP Business Central. Y un poco comentar sobre las localizaciones, un poco la definición que nosotros le otorgamos a las localizaciones. Viene siendo, y particularmente todas, pero como este enfoque va a estar alineado a El Salvador, la funcionalidad principal o el objetivo principal es que podamos abarcar con todas las leyes y regulaciones específicas de determinados países, ¿vale? Normalmente el ERP Business Central no cuenta con esta parte de funcionalidades, entonces es un trabajo de los partners desarrollar estos complementos para poder abarcar toda la parte tributaria, fiscal de estos países. En este caso hemos presentado y preparado para mostrarles cómo lo trabajamos con El Salvador. Algunas de las características que abarca localización El Salvador las voy a mencionar. Normalmente esto lo explayamos un poco más cuando tenemos una reunión 1 a 1 donde explicamos el proceso. Sin embargo, quiero destacar normalmente qué es lo que suelen incurrir en estas localizaciones, ¿no? Lo primero es que normalmente estas actualizaciones necesitan actualizarse, ¿vale? Esto se hace periódicamente y 2 veces al año, que ya son las relacionadas con Microsoft. Entonces cubrimos las actualizaciones. Esta particularmente es una de las localizaciones que encuentran en AppSource. Eso significa y traduce que está certificada por las buenas prácticas que exige Microsoft, tanto a nivel funcional como a nivel técnico. No cualquiera puede subir o montar sus desarrollos propios allá, tiene pues que abarcar todo un proceso, un trasfondo importante para poder subir sus desarrollos. También se suelen hacer capacitaciones claramente para manejar la localización. Hay un soporte después de las implementaciones y este es un complemento, como les decía, diseñado para asegurar que estas empresas que están con un ERP, en este caso Business Central, puedan operar en El Salvador para cumplir así con las regulaciones y requisitos fiscales del país. Esto va a cubrir todo lo que específicamente requiere el DGII, ¿ok? Y algo de las funcionalidades que vamos a entrar a ver, aquí las enumeré, las mencioné. Obviamente eso se va a detallar mucho más y van a ser muchas más funcionalidades. Aquí simplemente quiero mencionar algunas, como van a entrar a ver la caracterización fiscal de proveedores y clientes, cálculo de retención de ISR e IVA, cálculo de impuesto selectivo al consumo, notas débitos tanto en compras como en ventas y reportes, tanto reportes fiscales como libros obligatorios. ¿Vale? Aquí, como les repito, mencioné algunas, pero en la demostración que vamos a hacer en un ratito, nuestro consultor pues va a estar obviamente desplegándose y detallando muchísimo más. Y repito, pueden ir dejando esas preguntas que vayan surgiendo en el chat. ¿Y cómo manejamos el modelo de los costos? Esta es otra información que se despliega mucho más en las reuniones que tenemos ya 1 a 1, pero les comento más o menos cómo funciona el modelo. Normalmente, para implementar las localizaciones requerimos de 2 componentes. El primero es la implementación. Esto aquí abarca un proceso. Ese proceso está ligado también a la industria, a los escenarios particulares del cliente, y aquí se van haciendo ajustes, ¿vale? Se van a entrenar, se van a hacer pruebas, se van a hacer de pronto ya integraciones. Esto me refiero a que por lo menos esta localización, y de hecho la mayoría, nosotros tenemos una alianza con un proveedor tecnológico que se llama GoSocket.
¿ok? Entonces con este proveedor pues aseguramos que puedan hacer las facturaciones electrónicas y todos estos componentes que normalmente no se suelen hacer si no es con un proveedor. Entonces con eso pues cubrimos de pronto esa integración. Entonces particularmente se maneja con este proveedor siempre y cuando el cliente esté de acuerdo. Entonces se tiene en cuenta como esos parámetros, ¿no? En esta etapa de implementación. Implementar las localizaciones toma un tiempo de 4 a 6 semanas, más o menos. Todo va a depender obviamente de la complejidad del cliente, de qué tan rápido se avance, etc. Y el otro componente que tenemos en cuenta a la hora de los costos es el licenciamiento. ¿Ok? Esto con este valor pues obviamente lo que hacemos es cubrir el uso de la localización y las actualizaciones que les mencioné. Microsoft al año saca 2 actualizaciones importantes que afectan y tocan esta localización, por tanto debemos de cubrirlas y mantenerlas. Y ya esos requerimientos fiscales que muy periódicamente están lanzando los entes fiscales de cada país, entonces esto lo cubrimos y con ese valor aseguramos que todo esté cubierto, ¿vale? Claro que si quieren que ampliemos la información, podemos tener una reunión 1 a 1 y les explicamos más a detalle los procesos de implementación, el alcance técnico para implementar, etcétera. Y los costos claramente. Aquí les dejo en mi contacto, sin embargo más adelante pasaré dejándolos por email para que todos aquellos que tengan interés en conocer un poco más sobre localización en El Salvador o ver un escenario en particular o quizás algunas de otras de nuestras localizaciones, pues podamos concretar una reunión, ¿vale? Ahora voy a saludar a Rafael Malo, quien es consultor, uno de nuestros consultores para Business Central. Él va a estar presentándoles la demo y claramente que después de esa demo van a activar los que obviamente tengan dudas, sus micrófonos, y los que no pueden dejar sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias por su interés. Adelante, Rafa. Hola, buen día para todos. Gracias, Luz, por esta presentación. ¿Me confirma si me escuchas bien? Y si en un momento... Perdón, no te escuché bien al final. Pantalla. Okay. ¿Me confirma si me escuchas bien y si ves mi pantalla? Sí, ahora sí te escucho bien. Aún no veo tu pantalla. No sé si soy la única. Bueno, ahora sí. Okay, ahora sí la puedo ver. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver lo que sería buen día para todos nuevamente. Gracias por participar en nuestro evento. Estaremos viendo lo que sería localización El Salvador para Dynamics 365 Business Central, localización de LLB. Como Luz lo mencionaba anteriormente, la localización es una extensión dentro de Business Central que nos va a ayudar a cumplir estos requisitos fiscales exigidos por el ente fiscalizador del país, en este caso El Salvador. Por ese motivo vamos a traer o vamos a encontrar diferentes campos y funcionalidades, ¿vale?, propias de la localización El Salvador, que a nivel estándar Business Central no va a traer ni va a contar con estos campos y estas funcionalidades. Tengo un flujo operativo cual quiero compartirles hoy. Vamos a iniciar primeramente revisando algunas configuraciones generales, un flujo transaccional operativo, el cual vamos a generar una compra, una venta, de emisión de diferentes documentos electrónicos, el tema también de las retenciones, tanto de ISR como retenciones de IVA. Y por último, la parte de informes fiscales o reportes fiscales, ¿vale? Cualquier pregunta la pueden ir escribiendo en el chat y al finalizar la presentación, allí con gusto la vamos a atender o pueden activar sus micrófonos, ¿vale? Entonces vamos a irnos al módulo de compras y voy a dirigirme a mi maestro de proveedores, este maestro donde tengo almacenado todos los proveedores. Aparte de la configuración estándar del proveedor,
como datos de dirección y contacto, código postal, correo electrónico, número de celular, entre otra información, vamos a encontrar campos propios de la caracterización fiscal de nuestro proveedor. En él, el tipo de identificación, si es pasaporte, si es tipo de documento extranjero, si es NIT, si es documento único de identidad, otros, o carnet de residencia, ¿vale? Inmediatamente informamos el número de identificación de ese proveedor. Vamos a tener también el campo del tipo de contribuyente, a qué pertenece, si es un gran contribuyente, si es mediano, si es otro contribuyente. Y también, pues si nuestro proveedor es del extranjero, vamos a activar el campo de transporte de bienes extranjeros para tener a la mano el recinto fiscal, que son códigos que yo voy informando. Aquí tengo uno para el ejemplo, pero pues son códigos que yo informo. El código de régimen aduanero, el código de transporte, el código ICOMTER, que pues son códigos que yo genero y que yo mismo informo aquí en este apartado. Si notaron, dentro de la ficha del cliente vamos a encontrar el campo de retención de IVA y retención de ICR. Este campo básicamente nos va a permitir, cuando yo esté creando un documento de compra, llámese una factura, llámese pedido, nota débito, nota crédito, y yo haga el llamado de este proveedor, el sistema me va a sugerir el concepto de retención que tiene relacionado ese proveedor. Igualmente es una sugerencia, yo dentro del documento lo puedo cambiar sin ningún problema. Entonces, con relación al código, los códigos de retenciones de IVA, ustedes me dirán, Rafael, pero es que en El Salvador existen 3 códigos de retención de IVA, el 1, el 13%. Aquí esta parte es totalmente parametrizable. Eso quiere decir que yo aquí tengo uno de ejemplo, pero yo puedo crear cuantos códigos necesite para la actividad económica. Si necesitamos la retención de IVA del 13%, pues simplemente sería crear, informar toda la parametrización y si necesito, por ejemplo, la del 1%, también pues la puedo crear y crear pues toda la parametrización. Ese mismo concepto de que puedo crear diferentes conceptos de retención, también lo voy a tener para la retención de ISR, ¿vale? Allí tengo informado uno de manera sugerida y el total de las retenciones son 2, pero puedo crear cuantos conceptos de retenciones yo necesite para la actividad económica. Listo. Inmediatamente revisamos la información del proveedor, nos vamos a generar una factura de compra. Aquí el flujo puede iniciar desde un pedido. Algunas empresas en su flujo operacional primero hacen una PO, ¿vale? Con inventario y esa la facturan, o cuando se hacen facturas de gasto que hacen directamente una factura de compra, ¿vale? En cualquiera de esos dos casos, incluyendo si el flujo empieza por una cotización, vamos a contar con los conceptos de retenciones dentro de cada uno de esos tipos de documentos. ¿Listo? Yo voy a iniciar el flujo desde una factura de compra, ¿vale? Le voy a indicar nueva factura, selecciono el proveedor que previamente he configurado, ¿vale? Si ya tengo el número de factura, voy a colocar el webinar 003, por ejemplo. Ya tengo el número de factura, informo las líneas, que pueden ser artículos, puede ser una cuenta de gasto, un recurso, un cargo producto, etc. Voy a colocar 10 y por aquí le voy a colocar 11. Nótese que tengo, aparte de toda la información, tengo el campo del IVA general. Pues ahí tengo configurado el impuesto general del 13%. Este código, recordemos que también los creamos y le identificamos el cómo se llamará y el cómo nos aparecerá en esta pestaña. Tenemos los conceptos de retención, que miren que él me los trae de manera sugerida. Listo, tenemos la retención de ISR, tenemos la retención de IVA y tenemos otro tipo de impuesto que, si bien lo voy a mencionar, lo explico mejor en el módulo de venta,
que es un impuesto adicional que podría ser selectivo al consumo. Aquí, por ejemplo, retención de ISR, si yo quiero cambiar, pues simplemente sería tocar el concepto de retención que necesite para la actividad económica. Adicional a ello, le voy a informar el tipo de documento que estoy recibiendo, si es una factura, si es un comprobante de crédito fiscal, si es una factura sujeto excluido, y allí le informo el tipo de documento que estoy transaccionando. Una vez ya coloque toda la información y haga la auditoría de esa factura, vamos a indicarle, pinchar aquí sobre el botón registrar y vamos a ver una vista previa para chequear que todo esté bien. Listo, allí informé conceptos de retenciones. Estos conceptos de retenciones tienen un impacto dentro de cada uno de los módulos de Business Central, ¿vale? Internamente me está afectando la cuenta por pagar, el movimiento de contabilidad, el movimiento de impuestos. Veamos primero el movimiento de impuestos, que aquí lo tenemos. Aquí básicamente el sistema me va a mostrar un resumen de los cálculos de los conceptos de retenciones e impuestos que estoy generando para esta factura. Tengo la base y el importe del impuesto general del 13%. Tengo una retención que yo le indiqué el 5%. Recordemos que el porcentaje va a variar de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Tengo la retención del 1% con su base, la retención del 5% con su base y su importe. Retención de IVA con su base y su importe. Y la base y el importe del impuesto selectivo al consumo. Aquí podemos analizar y nótese bien el signo de cada uno de los importes. Cuando son impuestos, como el impuesto general, será positivo porque aumentará pues la base gravable o la cuenta por pagar a nuestro proveedor. Igualmente, un impuesto adicional que tranquilamente puede ser el impuesto selectivo al consumo de algún bien especial. Los conceptos de retención van a estar en negativo, ¿vale? Que son esos que restan esa cuenta por cobrar. Entonces ahí lo vamos a tener negativo, el tipo de retención y el porcentaje de cada uno de ellos. Si nos vamos ahora al movimiento del proveedor, vamos a tener detalladamente lo que sería el número, la cuenta por pagar a nuestro proveedor. Entonces tenemos un importe inicial de 2.964.55 moneda local. Este importe está dado de la suma bruta de los productos y o servicios más impuestos generales más impuestos específicos como un impuesto adicional menos conceptos de retención. Esa operación básicamente me da el importe neto a pagar a mi proveedor. En movimientos de contabilidad, listo, tenemos la distribución de los importes a cada una de las cuentas contables. Antes de que mencionen algo sobre el número de cuentas, recordemos que aquí vamos a tener las cuentas contables de cada uno de ustedes que utilizan en cada rubro. Porque me preguntarían si, por ejemplo, no, es que esa no es la cuenta de la retención de ISR. Y este punto, allí es la pregunta clave, es totalmente parametrizable. Porque aparte de yo crear el impuesto, yo le indico qué cuentas va a afectar tanto en compras como en ventas esa retención de ISR, esa retención de IVA o ese en su momento, allí tendrán esas cuentas que va a afectar. Entonces tenemos esa distribución que el sistema hace a cada uno de las cuentas contables y ahí informamos en este caso un comprobante de crédito fiscal que estoy reconociendo del módulo de cobro. Me dice que si confirmo de que desea registrar la factura, le digo que sí, y de esa manera yo hago el registro de una factura con retenciones. Yo puedo irme a ver el histórico de la 24 y veo que aquí tendrá los conceptos de retenciones, y si puedo presionar por aquí y recrear nuevamente los movimientos de contabilidad, notemos que van a quedar insertados todos esos movimientos
en los diferentes módulos, en los movimientos de contabilidad, va a afectar el movimiento del proveedor, también estará afectado porque el neto a pagar restando retenciones, y también el movimiento de IVA, que también estará afectado por ese movimiento de retención. Hasta ese punto lo que estoy haciendo es reconocer una factura de compra, en este caso la factura de bienes, y registré la causación, reconocí unas retenciones al momento del ingreso. Ahora voy a hacer el pago de esa factura. Me voy a mi diario de preferencia, a mi sección general, por ejemplo, selecciono tipo pago, proveedor, selecciono la cuenta del proveedor, le indico liquidar movimiento y ubico la factura que acabo de realizar, que es amplío un poco por acá, la 04, la 24. La marco, le indico aceptar, vamos a vista previa para chequear de que todo esté correcto, ahí está bien, y registramos ese movimiento, siendo las 11:31 am hora local. Si nos vamos ahora a el menú de Latam LLB o El Salvador LLB y nos vamos al histórico de retenciones de IVA, miremos que él insertó un comprobante de retenciones de IVA a las 11:31, el número de documento, el número de documentos relacionados y algún detalle de si está pagado, si el monto base o el monto retenido. Si yo le indico acciones y le digo imprimir certificado y le doy una vista previa, el sistema me muestra un pequeño informe donde me explica básicamente el total de afectado, la retención marcada, y me muestra un pequeño informe de lo que sería el concepto de retención de IVA. De esa misma manera vamos a encontrar la retención de ISR. Tenemos insertado, siendo las 11:31, el histórico de la retención de ISR, que está aquí solo al momento del pago, ¿vale? Solo al momento del pago de esa factura. Le digo imprimir, le indico una vista previa y allí me muestra también un reporte similar donde tengo la información de la retención de ISR. Perfecto. Ahora nos vamos, aparte de reconocer diferentes documentos dentro de la compra, como la factura, crédito fiscal, entre otras tipos de documentos, también tenemos las notas débitos de compra. El concepto de nota débito de compra a nivel estándar en Business Central no trae este tipo de documento, por el cual la localización ha desarrollado este tipo de documento. Que yo puedo tener notas débitos en proceso, ¿vale? Donde las voy a ir gestionando, agregando información que se encuentran en proceso, y el histórico de esas notas débitos de compra registradas, ¿vale? Ese histórico de documentos registrados, que allí lo tenemos. Listo, vamos a crear una nota débito de compra. Allí yo tengo una en proceso, vamos a crear una nueva. Voy a seleccionar el nombre del proveedor. Miren que el diseño de este tipo de documento es muy similar a lo que conocemos de Business Central. Le voy a colocar que esta es mi nota débito 001. La factura del proveedor. La factura relacionada, que recordemos que las notas débito normalmente van relacionados a una factura previamente posteada. Entonces aquí selecciono la factura, por aquí la tengo, la 24, la que acabo de realizar, y en este caso voy a seleccionar una cuenta contable, ¿vale? Que va a aumentar el valor a pagar a ese proveedor. Entonces veamos, aquí tengo una cuenta, por ejemplo, le indicamos 2.500 y tenemos los campos de retenciones, ¿vale? Ahí tenemos la retención de ISR del 5% en este caso, y la retención de IVA. Perfecto, listo. Aquí también puedo agregar el impuesto adicional, y miren que en este caso no es un producto,
sino que usé una cuenta contable que era las cuentas de gasto que normalmente yo les indicaba. Y aquí me estoy abriendo una página alterna para que veamos el movimiento de la cuenta por pagar a ese proveedor. Entonces yo me voy a proveedores y nótese que el campo, bueno, déjenme le hago un filtro de lista y aquí tengo el saldo por 12.373.004 monedas local. Entonces voy a aumentar esto. Al momento de yo registrar, le digo posting vista previa, yo puedo ver la afectación que esa nota de débito va a causar en el movimiento de mi impuesto. Miren que ya aquí será una nota de débito y estará marcada como nota de débito, y ahí tenemos los conceptos de retenciones, distribución de los importes a nivel de cuenta. Aquí cada importe va a cada una de las cuentas que tengo predeterminadas para esos importes. Y a nivel de movimiento del proveedor, como es una nota de débito que aumentará la cuenta por pagar al proveedor, pues aquí también tengo ese movimiento. ¿Listo? Vamos a darle ahora a registrar. Le damos que sí. Y ahora nos vamos al módulo nuevamente de compras, notas débitos de compras registradas. Y allí tenemos la nota de débito, el histórico de esas notas de débito. Y nos vamos ahora a nuestro movimiento del proveedor, que está por 12.373, y lo vamos a actualizar. Miren que ahora es 12.588, y si yo toco el saldo, pues voy a tener insertada una nota débito, ¿vale? Que está aumentando esa cuenta por pagar a nuestro proveedor. ¿Listo? Entonces miren como allí es el efecto de la nota débito. ¿Listo? Teniendo la información clara de una constancia, de reconocer una factura, un tipo de factura que se emite en El Salvador, ahora nos vamos al módulo de ventas. Dentro del módulo de ventas, primeramente vamos a revisar qué tenemos en la ficha de nuestro cliente. Vamos a ingresar a ventas y nos vamos al cliente. Ingresamos a un cliente en particular. Allí lo tenemos. Tenemos el cliente. Aparte de toda la información estándar, vamos a tener los campos de caracterización fiscal. ¿Cuáles son? Tipo de documento, número de identificación, tipo de contribuyente, si es persona natural o persona jurídica, si también transporta bienes en comercio exterior, y si por el contrario se aplican retenciones al momento de la venta. Aquí por ejemplo la retención del 1%, pues aquí lo podemos agregar al cliente y el efecto será el mismo que expliqué en compra, a manera de sugerencia, y yo dentro del documento puedo modificar este concepto de retención, ¿vale? Entonces me voy a ir a un nuevo documento de aquí directo y le voy a indicar una factura de venta. Dentro de la factura de venta, miren que ya el sistema me trae toda esta información. Dentro de esta factura de venta yo puedo emitir diferentes tipos de documentos. Puedo indicar al sistema que esto será una factura de exportación, una factura de sujeto excluido o una factura de comprobante de crédito fiscal, que son los tipos de factura, o entre otros allí que tenemos que podemos emitir. Vale, entonces en ese sentido, nótese que puedo emitir diferentes tipos de documentos. Aquí si ese documento llevará una guía de remisión electrónica que se necesita timbrar, simplemente informamos una guía de remisión, ¿vale? Generamos la factura y el sistema nos generará la guía de remisión por ese concepto o relacionado a esa factura. Vamos a colocar el artículo, la cantidad, y ya el solito me trae toda la información. Nótese que aquí también tenemos los campos de retención: el impuesto ISR, la retención de IVA y el impuesto adicional, que ahora bien, como se los prometí anteriormente, el impuesto adicional es un impuesto similar al impuesto general.
¿vale? Que se informa paralelo. Es decir, puedo tener en una factura, como lo están viendo en pantalla, el impuesto general y adicional ese impuesto, vale la redundancia, adicional, que puede ser el impuesto selectivo al consumo o cualquier otro tipo de impuestos adicionales al impuesto general. Aquí hago un hincapié en esta parte donde vamos a emitir el documento electrónicamente. Lo primero que va a pasar es que yo voy a registrar este documento a nivel local. Aquí presioné el botón que no era, de vista previa. Listo. En vista previa, nótese que también va a afectar cada uno de los módulos. En este caso, el movimiento de impuesto, mostrándome la base y el importe. Y nótese que la particularidad en este punto es que el importe tiene el efecto contrario. Recuerdan que el impuesto general en compras era positivo, en ventas es negativo y las retenciones son positivas con el porcentaje de impuestos. Este ejemplo en el caso de que necesiten retenciones al momento de la venta. El movimiento del cliente también, que es la cuenta por cobrar a nuestro cliente, también estará dada base bruta más impuestos menos retenciones y me va a dar ese total a pagar. Y en movimientos de contabilidad, la distribución de los importes a cada una de las cuentas contables, que puede ser la misma de retención o puede ser diferente, ya eso dependerá de la configuración que ustedes le den a las retenciones y a los impuestos. Listo. Una vez ya hice una vista previa, todavía no he posteado, la lógica del timbrado es la siguiente. Ya inserté que es una factura, todos los datos del cliente, ya verifiqué y también va a generar una guía de remisión que también la voy a timbrar. Vamos a darle sí, la factura se registró. Una vez la factura esté registrada, yo voy a tener en el histórico de facturas de venta todas esas facturas que he ido registrando, ¿vale? Y desde aquí, desde este momento, le voy a dar a la emisión de documento electrónico. Entonces, aquí tengo un botón, digamos que para el ejemplo, para este ejemplo no lo tengo, pero tengo un botón que básicamente va a enviar un XML a nuestro facturador electrónico, que en este caso es GoSocket. Tenemos la conexión directa con el facturador electrónico lo valida con el ente fiscal y nos devuelve a nosotros el estado del documento electrónico. Nos va a retornar si el documento fue enviado o no, o si dio un error. Eso lo va a retornar. Y en caso de ser exitoso, el ID fiscal que nos devuelve el facturador. El PDF y el XML no lo va a retornar en Business Central porque como estamos conectados con el tercero de GoSocket, en este caso, GoSocket tiene un portal donde se gestionan todos estos documentos, todos estos PDF y XML. Y por medio de un servicio que ofrece GoSocket también, pues ya se gestionaría el correo electrónico y el paso a seguir de esta información. Lo importante aquí es resaltar que podemos emitir documentos electrónicos directamente desde Business Central. Con tan solo un clic ya estamos recogiendo toda la información, que ahora les explico un poco esa parte, lo enviamos al facturador y nos devuelve la respuesta. Ahora, ¿qué información envía el botón de timbrado electrónico? La información que está enviando el botón de timbrado electrónico es la información mínima legal para el timbrado, como por ejemplo el nombre del cliente, el tipo de identificación, el número de identificación, el código de unidad de medida, el código del término de pago, la forma de pago, el código del producto, el producto, cantidad de expreso. Toda esta información que está registrada en la factura, el sistema la extrae, la convierte en un XML, la envía al facturador, la valida ante el ente fiscal y nos devuelve la respuesta. Todo esto en cuestiones de segundos y dentro de Business Central. De esa manera podemos concluir que podemos timbrar facturas de venta, facturas de exportación, que pues simplemente es informar en el campo de factura que es una factura de importación y allí pues timbramos facturas de exportación, de crédito fiscal,
notas débitos, notas créditos electrónicas, guías de remisión. El principio es similar a este que acabo de explicar. Si nos vamos, por ejemplo, a una nota débito, y recordemos que la nota débito no es un tipo de documento estándar, sino muy propio de la localización. Vamos a indicar una nueva nota débito. Vamos a indicarle el nombre del cliente. Listo. El artículo, si en caso de ser un artículo, normalmente son cuentas. Vamos a colocar el artículo para el ejemplo. Y las facturas relacionadas. Vamos a decir que esta nota de débito va a aplicar a esta 2251. Listo. Le damos postear. Vista previa. Chequeamos de que todo esté bien. Allí podemos ver nuevamente el efecto de este movimiento que tiene retenciones a cada uno de los módulos. Allí no lo vamos a ver porque ya lo hemos explicado anteriormente. Registramos la nota débito a 07 y nos vamos a ese histórico de notas débito registradas que lo tenemos aquí. Y desde este apartado, una vez yo emita el documento, lo postee dentro del sistema a nivel de que afecte la contabilidad, ya pues simplemente sería presionar el botón de documento electrónico para que este documento viaje al ente fiscal a través del facturador electrónico, extrae toda la información y nos devuelve la respuesta en Business Central. En este punto sí vamos a saber cuáles son los documentos que están timbrados o no. Porque para la base, este ejemplo aquí no la tengo, pero aquí tengo el campo de si el documento fue timbrado o no y el ID fiscal de cada uno de esos documentos. Que resalto facturas de venta, facturas de exportación, notas créditos, débitos, guías o notas de remisión, perdón, por los diferentes conceptos que esta tiene, y allí podemos emitir electrónicamente esos diferentes documentos electrónicos. Listo, y nos vamos a la TAN LLB. Ahora, ya finalizando allí el módulo de venta, aquí vamos a encontrar algunas opciones. Ya les mostré las retenciones. Aquí también vamos a encontrar las remisiones, que son esos documentos de notas de remisión que podemos ir viendo que se van almacenando aquí en este apartado. Ahí también vamos a poder ver esos diferentes movimientos por tipo de documento, si viene por factura, si viene por pedido, e incluso si viene por una transferencia entre nuestras bodegas. Y ya allí tenemos otro requisito que podemos cumplir con la localización El Salvador de LLB. Tenemos el botón de tercero o el campo, la página de tercero, que básicamente vamos a poder crear terceros que no hagan parte de proveedores, que no hagan parte de clientes, pero que son importantes a nivel de informes y a nivel de diarios de pagos y diarios generales. Se crean esos terceros, por ejemplo las entidades de seguro y todas estas entidades que podemos crear allí, y allí se crean ese tercero. ¿Para qué? Para que cuando yo gestione, y ahí yo me voy a mis finanzas, mi catálogo de cuenta, por ejemplo, vamos a irnos a una cuenta de retención, y yo vea los movimientos contables, yo pueda ver cuál es mi tercero que se está informando en cada transacción, y así tener reportes muy fiscales de esos movimientos. ¿Listo? Ahora, por último y no menos importante, tenemos la sección de reportes. Allí tenemos, entre tantos reportes, vamos a resaltar algunos. Tenemos el libro de compras, ¿vale? Yo allí puedo filtrar, y aclaro esto y funciona para todos los demás informes. Todos los informes tienen filtros, rango de fechas, podemos filtrar por algunas opciones del proveedor, algunos campos que el proveedor tiene, forma de pago, término de pago, etcétera. Allí podemos filtrar un proveedor en particular, y todos podrán ser exportados a Excel, PDF, también podrán ser exportados. Al informar el libro de compras, al exportar ese libro de compras, allí lo tenemos,
tenemos el libro de compras. Miren que tengo detallado mi libro de compras y servicios recibidos con la información que el ente fiscal lo solicita. Compras grabadas, cuáles son las compras exentas, cuál es la contribución especial, total compra, total retenciones, etcétera, y el detalle de toda esa información como lo están viendo en pantalla. De esa misma manera tenemos el reporte de ventas, que igualmente aquí podemos utilizar diferentes filtros, pero en este caso serán filtros del módulo de venta como el cliente e información de ese cliente. Aquí abrimos el libro de ventas y servicios prestados y tenemos, pues, aparte de toda la información, la fecha de emisión, número, ventas exentas, no sujetas, grabadas, débito fiscal, venta de cuenta tercero, IVA percibido, retenido y bueno, todo ese detalle que necesitamos de las facturas de venta, de las ventas, que pueden ser por facturas, cualquier otro tipo de documentos, facturas de exportación, notas créditos, notas débitos, toda esa información que está en venta, allí en los reportes la vamos a poder tener. Tenemos el informe de retención de IVA, allí podemos filtrar. Yo le voy a dar una vista previa, no la voy a exportar a Excel, pero recordemos que podemos exportarlo a Excel. Ahí tenemos el informe de retención de IVA, cuáles son los documentos, el monto sujeto a retención y el porcentaje de retención de cada uno de estos tipos de documentos de compra. El porcentaje, el monto retenido y así toda la información que ello compete. Tenemos también el libro o el informe de retenciones de ISR. Vamos a darle una vista previa. Y allí tenemos toda la información de el NIT, el nombre, fecha, serie, número de serie, monto sujeto, que es la base, porcentaje de retención y el porcentaje imputable retenido a eso. Algunos otros informes de retención, veamos por acá, no los voy a mencionar todos. Bueno, tenemos las constancias de retenciones, tenemos también un consolidado de compras, de retenciones, de ventas, algunos otros informes que allí se ofrecen. De esta manera finalizo la presentación y pueden abrir sus micrófonos, hacer sus comentarios y preguntas y bueno, encantado de responder. Gracias.